dentro de un grupo de oficiales se pudo observar que había una oportunidad en la negociación, justamente con ocasión de que habíamos logrado llegar, digamos, a lo que algunos expertos llaman como el momento culminante o el ripe moment, justamente pues de la confrontación, es decir, ese punto donde parte y contraparte tienen ya la necesidad de sentarse en una mesa de negociación para adelantar unas conversaciones que permitan el fin de un conflicto. Ya se había logrado un decrecimiento importante desde el punto de vista de las fuerzas militares sobre lo que era la estructura armada de las FARC, pero que además también observábamos que si continuábamos con esa ruta, digamos, de la confrontación per se, pues realmente no íbamos a llegar a ese fin, o nos tardaría al menos demasiado tiempo para adelantar. Luego, podríamos decir que también era un asunto de pragmatismo, donde era necesario pues lograr ese momento donde se pudiera adelantar una negociación formal con las FARC. De alguna forma, las FARC, digamos, fueron planteando dos elementos del orden estratégico. Por un lado, pues estaba la propuesta o la idea de la toma del poder a partir pues, de un proyecto, de un plan estratégico muy definido y concebido militarmente. Y esa es otra posibilidad, que también pues era el orden estratégico, era la posibilidad de sentarnos a hablar con el gobierno nacional sobre la necesidad, sobre la realidad y sobre la probabilidad de hacer unos cambios estructurales en el país. Y esa fue seguramente la idea con la cual se llegaron a La Habana. Yo creo que desde ese punto nos permitió también vislumbrar que era necesario prepararnos para esa negociación. Los militares en el pasado en Colombia no habían sido partícipes de forma activa en los procesos. Digamos que se requería un poco más de estructura para darle de alguna forma el sustento académico, pero también metodológico a las personas que participaran en la negociación. Así que de esa forma comenzamos a prepararnos. Mi experiencia con relación a lo que sucedió en La Habana está más desde el ámbito de lo que hicimos en Colombia. Y en ese sentido, pues, nosotros todo el tiempo, digamos, estuvimos muy atentos a la situación desde que se nos informó oficialmente que se iban a iniciar un proceso de diálogo en La Habana, pues la dirección nombró, la dirección de las FARC, el secretario de las FARC nombró una comisión negociadora y básicamente toda la dirección se trasladó, una gran parte de nuestra dirección se trasladó a La Habana para asumir esa importante responsabilidad estratégica. En Colombia quedó el grueso de los combatientes. También nos teníamos que adelantar sobre o teníamos que de alguna forma observar cuáles serían los potenciales escenarios de cómo acabaría el conflicto. Y esto pues dio, digamos, de alguna forma el marco para la negociación. Digamos, se balanceaban, se discutían, esa discusión se trasladaba nuevamente a Colombia. Acá en Colombia nosotros recogíamos los documentos oficiales que salían, pero también tuvimos una oportunidad de estar interlocutando y conversando con algunos comandantes que iban a La Habana, recogían información, llegaban acá a Colombia, y ese intercambio fue muy interesante porque pues digamos era un escenario evidentemente muy interesante porque pues estábamos en una situación bastante crítica. La situación del conflicto en Colombia, en particular para las FARC, no era el mejor escenario posible. Durante este periodo tuvimos un periodo de preparación. Se configuró por instrucciones del Gobierno Nacional una mesa asesora del sector defensa. La mesa asesora del sector defensa tenía la responsabilidad de elaborar recomendaciones para el alto gobierno y para el equipo negociador sobre los aspectos que tenían que ver con la negociación en La Habana. Entonces, elaboramos diferentes propuestas, pero también teníamos una responsabilidad, la más importante, que era preparar a los militares que irían a La Habana en asuntos relacionados con la negociación y con el DDR. ¿Por qué solo con el DDR? Porque justamente los militares estábamos enfocados en una labor técnica
para participar en la estructuración de lo que sería el cese al fuego bilateral y definitivo y el proceso de dejación de las armas por parte de las FARC. Pero además de eso, se tenía que estructurar todo el aparato de soporte para que ese cese al fuego y dejación de armas fuera exitoso. Pues digamos, aquí todavía iba muy de la mano esos elementos de la guerra y del conflicto, digamos, con lo que estábamos haciendo en materia de paz. Y los guerrilleros que estábamos en Colombia sí sabíamos que efectivamente se estaba avanzando en un proceso serio, en un proceso de paz, de reconciliación, de construcción, pero todavía, digamos, lo veíamos muy distante, o sea, no se tenía, digamos, no había esa visión de que efectivamente íbamos a poder llegar a unos acuerdos finales.